El Señor les bendiga. Es un gusto para mí el poder continuar nuestro estudio en la materia de hermenéutica. La hermenéutica nos da diversas herramientas que nos permiten a nosotros poder interpretar pasajes bíblicos, pero también seguir ciertos lineamientos que nos van a permitir tener mayor claridad en cuanto a un pasaje. Por esa razón, este día vamos a continuar con las figuras de relación, las figuras que nos permiten nosotros como poder darle una mayor claridad a un pasaje. De esas vamos a mencionar dos, las cuales son la sinécdoque. La sinécdoque consiste en tomar la parte por un todo. Esto es frecuentemente el uso del singular para indicar toda una especie. Por ejemplo, si yo digo el hombre en su naturaleza pecaminosa, estoy refiriéndome a la humanidad. Así cuando en Isaías 1:13 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, se denota una característica común a todos los animales de esas dos especies, del buey y del asno. También se habla, por ejemplo, de cabezas. Una persona dice, tengo tantas cabezas de ganado. Para la lógica humana o el razonamiento lógico, entendemos de que no solo son las cabezas de los ganados, sino refiriéndose a todas las propiedades que tienen. Para referirse también a reses enteras. O también, por ejemplo, cuando se habla de almas, para expresar la idea de personas y también incluido el cuerpo, no solamente el alma. Luego tenemos esta figura de relación que se conoce como la metonimia. La metonimia se usa este tropo cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa y efecto. El laurel por la gloria, las canas por la vejez. Cuando dice la Biblia, delante de las canas te levantarás, haciendo referencia a los ancianos. Un ejemplo muy expresivo de metonimia nos lo ofrecen las palabras de Abraham en la parábola del rico y Lázaro. A Moisés y a los profetas tiene. Aquí obviamente se hace referencia a los escritos que estos personajes tenían y que no los escucharon. Luego, la figura de contraste es la ironía. Esta ironía, mediante ella se da a entender lo contrario de lo que se declara. No sé si han escuchado que a veces personas dicen, está bien irónica. O sea, agudamente irónico es el lenguaje de Elías en su confrontación con los sacerdotes de Baal. Recuérdase que en ese desafío, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, Elías les decía, y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, grítenle en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle, haciendo referencia a los profetas de Baal que no habían recibido la respuesta que ellos estaban esperando. De una forma irónica les hace ver y les dice, grítenle en alta voz, a lo mejor no oye. Y esto nos indica que al momento de orar no es necesario gritar, porque si una persona sabe que tiene autoridad y que le responde, no necesita hacer uso de los gritos, de los escándalos, para poder recibir respuesta de parte de Dios. La paradoja. La paradoja es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Las hallamos en textos como Mateo 10:39. Por ejemplo, aquí dice, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, entonces la halla o la pierde. Esta es la paradoja, el ejemplo que nos dice, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No mirando, también dice la escritura, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, entre otros ejemplos que encontramos nosotros en la escritura. Las figuras de contraste. Estas figuras de contraste tenemos la atenuación o litote. Esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. En forma de litote expresa Jesús su promesa del Espíritu Santo. Cuando dice,
seréis bautizados dentro de no muchos días. O sea, son pocos días, equivalente a dentro de pocos días. A esto se refiere la figura de atenuación o litote. El eufemismo. Este es un modo de sugerir con cierto disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultarían demasiado duras o malsonantes. En las prescripciones sobre la moralidad sexual en Levítico, en el capítulo 18, hallamos varias expresiones eufemísticas. Por ejemplo, llegarse a. Esto significa acercarse con el propósito de llegar a la cópula carnal y descubrir la desnudez, que es otro término, denota también el mismo acto. Si bien a veces esto implica la idea de contraer matrimonio, así con un lenguaje delicado, se desarrolla un tema escabroso. También tenemos otro término que es, pero no la conoció hasta que dio a tal luz tal cosa. Este es un eufemismo que significa o que está expresando, es un modo de sugerir con disimulo, con decoro, estas ideas cuya expresión franca y literal resultarían demasiado duras o malsonantes. Serían como muy francas el decir, pero no la conoce, pero no se acostó con ella. Nosotros en nuestro lenguaje normal podríamos decirlo de esa manera. Descubrir la desnudez también está denotando el mismo acto, si bien a veces implica la idea de contraer matrimonio, pero también está utilizándose un lenguaje un poquito, digámoslo de esta manera, más culto. También tenemos esas figuras de índole personal y esta es la personificación. Esto consiste en poder atribuir características o acciones propias de personas o a seres que no lo son. Esta figura es muy frecuente en el Antiguo Testamento y particularmente en los textos de carácter poético, y tampoco faltan aquellos en que la personificación es múltiple, como sucede en el Salmo 114. En esta composición el mar ve y huye. El Jordán retrocede, pero también los montes y los collados saltan y la tierra tiembla. Todo esto, desde luego, es una figura de índole personal que está tomando características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Desde luego, aquí lo mencionamos en el versículo Habacuc 3:10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Utilizando nuestro razonamiento lógico, ¿tienen temor los montes? ¿Tienen sentimientos? Desde luego que no. Entonces, esta figura de índole personal lo que hace es atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. ¿Se pueden escuchar voces en los abismos? A lo alto alzó sus manos. Todavía está atribuyendo características o acciones propias de personas a cosas. Luego tenemos el apóstrofe. No me refiero a ese símbolo que en algunas, sobre todo en el idioma inglés, se utiliza. Por ejemplo, tenemos a personas aquí en el país, pues no sé si todavía existe, pero antes decía en los rótulos de las empresas, Amanda's Salón. ¿Qué quería decir el salón de Amanda? No me estoy refiriendo a ese apóstrofe que nosotros podemos encontrar en el idioma. El apóstrofe es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. El cántico de Débora de Jueces 5 contiene apóstrofes en los versículos 3 y 4 y el versículo 31. Las exclamaciones de duelo de David dirigidas a su hijo Absalón. Entonces, el apóstrofe es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Luego dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón
hijo mío, hijo mío. A eso se hace referencia. La interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Este lenguaje figurado no se limita a palabras o a frases simples, como en los tropos que acabamos de considerar. A menudo toma forma más extensa, relativamente clara en algunos casos y oscuras en otros. Por esa razón es importante que nosotros tengamos claro este lenguaje figurado al momento de interpretar un pasaje bíblico. Tener una idea correcta de las características. Esto es muy esencial para su interpretación. Por esa razón que la próxima semana estaremos también utilizando o estaremos estudiando las figuras compuestas, un poquito más complejo en cuanto a nuestro estudio de estas figuras simples que acabamos de ver o estas figuras de conexión. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana en nuestro estudio sistemático de herramientas que nos servirán para poder interpretar pasajes bíblicos y que van a mejorar también nuestro estudio al momento de realizarlo en un pasaje bíblico. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios